somos alumnas del Instituto Alfa. En el marco de la asignatura Seminario Taller de Investigación 2 vamos a realizar una entrevista a la profesora Nélida Fleitas, actual directora de Capacitación y Desarrollo Escolar en el ámbito municipal. Y el objetivo de esta entrevista es conocer su experiencia, su trayectoria en el ámbito escolar y también conocer su mirada a lo que son los desafíos actuales en el sistema educativo. Bueno, bienvenidas. Mi nombre es Nélida, estoy acá hoy justamente cumpliendo 2 años de actividad en este área, que es un área que vincula educación, gestiona y diseña proyectos que tienen interpelación en instituciones educativas y entre instituciones educativas y comunidad, ¿sí? Es decir, le damos respuesta a todos los requerimientos que van surgiendo dentro de las instituciones educativas y en la comunidad, ¿sí? En la medida en la que se pueda. Así que estoy con ustedes para recibirlas y bueno, responderles todo lo que ustedes requieren. Bienvenidas. Bueno, a continuación daremos inicio con la entrevista. Vamos a empezar por lo que es la trayectoria profesional de Nélida. ¿Qué la motivó inicialmente a estudiar y ejercer como profesora de química? Bueno, en definitiva no sabía si me gustaba la docencia, pero sí estudié el secundario como técnica química. De base, secundaria, soy técnica, y eso en un principio me habilitaba para dar clases en las escuelas técnicas. Así fue que al año que me recibí, me ofrecieron algunas horas en la escuela técnica y un cargo en el laboratorio de la escuela, que era el lugar donde yo mejor me desempeñaba, era mi ámbito, digamos. Y al tener contacto con los alumnos es donde nace la idea de estudiar el profesorado, ¿sí? Y así apenas tuve la posibilidad de hacer un profesorado, lo hice. Soy profesora en tecnología en un principio y después, durante la carrera, hice también el profesorado en educación técnica. Así que con eso es que me recibí. Además hice una infinidad de capacitaciones, diplomados también, tengo 5 diplomados, así que durante toda la carrera docente fui haciendo capacitaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que encontró en sus primeros años de docencia? Y en los primeros años, así como desafío, la distancia que tenía que recorrer para llegar a las escuelas. ¿Por qué? Porque no tenía medio de movilidad en un principio y tenía que ir en colectivo. Y comencé en una escuela rural donde el ingresar era camino de tierra. Ahora ya ese lugar que es San Miguel, en Aguapemí, teníamos que entrar en colectivo y por ahí llovía, el colectivo paraba, teníamos que empujar el colectivo, sacábamos los zapatos, o sea, es como que nosotros hacíamos que el colectivo llegue al lugar, ¿no? De los pasajeros. Bueno, eso fue uno de los desafíos, por ahí como desafío en sí, que no tiene que ver con la clase en el aula, pero sí son realidades que vive el docente para llegar y cumplir su función. Que espero que después de 30 años ya eso haya mejorado, porque eso fue al comienzo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de transición desde el rol docente al cargo de vicedirectora en el EPET 14? Uno en realidad al comienzo del trabajo como docente, uno no piensa en la profesionalización docente. Eso se va aprendiendo a medida que uno va transitando la carrera docente. Y al transitar la carrera docente, uno toma dimensión de todo lo que uno puede lograr en las distintas etapas, ¿no es cierto?, del transcurso de la vida laboral, digamos. Y en ese transcurrir uno descubre que puede y que tiene la posibilidad de hacer carrera docente y llegar a un cargo de gestión. Que es un desafío para cualquier docente, no importa la antigüedad que tenga, es un desafío llegar a la gestión educativa, ¿sí? Que el rol directivo, sea cual fuera, ¿no? La función desde vicedirector, regente, director,
es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque tenemos que cubrir todas las dimensiones educativas, ¿no? Desde lo administrativo, lo pedagógico, lo humano, y las relaciones humanas es donde tenemos que hacer el foco para que la cuestión funcione. Para que la escuela funcione tiene que haber buena relación humana. Y eso tiene que ver mucho con la empatía con el colega, porque uno nunca deja de ser colega. Y esa es la mirada que por ahí en el correr del tiempo nos perdemos, ¿no? Cuando uno está en una función directiva, que es la función de gestión. No somos más ni menos que el colega, somos iguales, estamos en diferentes roles nada más. Y esa es la mirada que no hay que perderse. Entonces eso nos planta en una realidad donde somos iguales. Y donde hacer cumplir la tarea al colega es por ahí donde se generan fricciones. Entonces es muy importante generar un trabajo armonioso. Es importante entablar una relación humana con el otro, ¿sí? Priorizando siempre lo humano, luego lo profesional, y entonces a partir de ahí generamos buenos trabajos, buenos proyectos, porque la vinculación es buena. Entonces, ese transcurrir del aula a la dirección, a la vicedirección, la dirección en el momento de pandemia. A mí me tocó la dirección en el momento de pandemia y la vicedirección antes y después, por una cuestión ahí administrativa, ¿no? Me tocó la dirección, así que también fue un desafío importante. La pandemia sí fue todo un desafío donde había que armar protocolos de regreso a las escuelas y no reniego de nada, la verdad que fueron todos aprendizajes. Aprendizajes para poder entender y conocer hoy la escuela desde otro lugar, estando hoy en esta función que también es de gestión, ¿sí? Pero es de gestión educativa, pero desde otro rol, no dentro de la escuela, ¿sí? Recordemos que mi función no es meterme en la escuela imponiendo, sino escuchar lo que la escuela necesita, traer hasta este lugar, gestionar y darle respuesta. Esa es mi tarea hoy. Y estar en la dirección me permitió eso, conocer por ahí las necesidades que tienen las escuelas. Así que no fue ni caótico ni no, fue como un transitar y llegar en el momento que tenía que llegar. ¿Qué aprendizajes claves se llevó de su experiencia como vicedirectora? Nunca dejé el aula mientras era vicedirectora, siempre trabajaba en el aula como profesora de química y como vicedirectora en contraturno, ¿no? Así que el aula me enseñó a trabajar en equipo, ¿sí? Porque para poder generar proyectos institucionales yo tenía que vincularme y trabajar con mis colegas, entonces trabajar juntos me permitió y permitió a la institución lograr, y a los colegas lograr proyectos muy interesantes que después les voy a comentar. Y en la vicedirección, es lo que yo les decía, el desafío de transitar la pandemia, el desafío de regresar a la escuela después de la pandemia, a finales del 2020, que tuvimos que ir una semana con los alumnos, sin que los alumnos hayan transitado más que 13 días al comienzo del año en el aula, y volver al final con esos alumnos que egresaban como técnicos, y volvimos una semana con ese protocolo que tuvimos que armar, elevar, que se ha aprobado, y con el miedo, porque teníamos un desconocimiento importante de lo que estaba pasando, qué era eso de la pandemia, qué era eso del COVID, porque estuvimos literalmente sin movernos de las casas prácticamente un año. Entonces ese fue, yo creo que uno de los desafíos para mí más importantes que tuve que pasar. ¿Y qué aprendí de eso? Que la verdad que en educación, la educación no puede parar. No puede parar ni en la escuela ni en nuestras vidas.
nosotros tenemos que aprender todos los días de nuestras vidas. Y eso es educación. Tuvimos que aprender todo lo que tenía que ver con la pandemia, tuvimos que aprender a redactar, conociendo en nuestra escuela una nueva norma de convivencia. Tuvimos que rearmar readecuar la institución educativa, porque había que dar clases en burbujas. Las burbujas, que no podían ser más de 4 alumnos, con una separación de 70 centímetros entre alumnos, ver que en el espacio que teníamos no entraba la cantidad de alumnos, entonces repensar. Todo eso fue un aprendizaje y ese fue un desafío. Y lo que me llevo de todo eso es que lo pudimos hacer, que la escuela no paró nunca. ¿Sí? Todavía en el Drive que tengo están todos los trabajos que se mandaban, las planillas, las estadísticas, porque había que informar cada viernes la cantidad de alumnos que se presentaron con el informe de los docentes, la cantidad de docentes que trabajaron, la cantidad de trabajos. Toda esa estadística había que mandar. No sé si alguna vez la miraron, pero que lo tuvimos que hacer, sí, lo tuvimos que hacer. Entonces ese fue uno de los desafíos y el aprendizaje mayor fue que la educación no paró nunca. En la casa, en la escuela, como podíamos, pero no paró. Entonces, si en ese momento la educación no paró, gracias a los docentes comprometidos, porque había docentes que dejaban en alguna casa de algún alumno las copias y el alumno iba a buscar cuando podía. Si logramos eso, que la educación no pare en una situación como esta, entonces hoy que estamos mejor y que podemos movernos como antes, pero con la cabeza ya modificada, porque esta pandemia sí nos cambió algunas cosas, yo creo que la educación podemos tener certeza de que se puede avanzar en la educación bajo cualquier circunstancia. Eso creo que es lo que nos dejó. Sí. Con la gestión en la PEC número 14, ¿qué problemáticas institucionales considera que fueron las más frecuentes en una escuela técnica? Como problemática, mira, que yo recuerde, tengo tan lindos recuerdos que me cuesta pensar en alguna problemática. Como problemática, por ahí podríamos tener algunos alumnos que tenían dificultad en el aprendizaje. En estos últimos tiempos de mi tarea docente, se evidenciaba más la problemática de los alumnos que venían con alguna patología, ¿sí? Con alguna neurodivergencia y con alguna patología como no videntes, por ejemplo. Ese fue un desafío importante. Una alumna no vidente que cursaba la escuela secundaria común. Entonces, ese sí fue un desafío de replantearnos, bueno, hacer un PPI, un proyecto pedagógico individual. Primero, nunca nos pasó, tuvimos que aprender a hacer el PPI. Por suerte contábamos con una psicopedagoga en ese momento en la escuela, que tuvimos una orientación muy importante de Mirta Fischer, que era la psicopedagoga. Aprendimos a hacer un proyecto pedagógico individual y para los docentes fue un desafío importante también. Hacer que la alumna no vidente entienda los conceptos de cada una de las disciplinas que daban. Ese sí fue un desafío importante. Y así, bueno, por mencionar uno, ¿no? Tuvimos 2 o 3 con algunas patologías de ese tipo, con alguna neurodivergencia que tuvimos que hacer adaptaciones y que lo logramos hacer también, ¿no? Entonces eran reuniones periódicas con los docentes para ver hasta dónde avanzaban, los alumnos, dónde teníamos que retroceder, dónde teníamos que reajustar, dónde teníamos que adecuar. Y las familias, por ahí los desafíos que surgen fue vincularnos también, porque hay que vincularse con la familia desde otro lugar ahí. Entonces, eso sí fue a ver, ¿cómo hacemos acá? ¿Viste? Como un replantearnos, esto yo no aprendí
en los institutos de formación docente. Bueno, acá es donde yo me tengo que reinventar y readecuar. Los docentes siempre están dispuestos. ¿Cómo abordó la coordinación entre docentes, preceptores, familias y directivos? Bueno, la modalidad de trabajo que se implementó en la EPET, que creo que todavía sigue existiendo en este momento, fue que cada área, departamento, todos los docentes estaban nucleados en un grupo que eran y que a su vez tenían un responsable del departamento. Era el departamento de lengua, departamento de sociales, departamento de ciencias exactas, matemáticas, física, química. Y cada uno tenía su jefe de departamento, que era un docente, ¿sí? Según el estatuto, con mayor valoración y demás, bueno, respetando todo eso, que era el que tenía vinculación más directa conmigo, y era el que generaba la vinculación entre la dirección y los docentes, el grupo docente. Pero a pesar de eso, se participaba de manera permanente, a medida que ellos requerían, en las reuniones. Eran los que hacían las reuniones, tomaban decisiones e informaban las decisiones que tomaban, en este caso a mí, y si tenía que haber algún cambio es donde yo intervenía. Generalmente trabajamos de esa manera. Con los padres la vinculación y a su vez con la Secretaría Escolar, y la Secretaría Escolar era jefa de los preceptores, ¿no es cierto? La vinculación siempre fue directa, fue de manera cordial, con el diálogo permanente, y así también con los padres. Los padres sí tenían por ahí una relación más fluida conmigo, porque venían y directamente se ponían a hablar conmigo. No así si era el tratamiento de algún tema vinculado a la inasistencia, a la norma de convivencia, a la falta de la norma de convivencia. Participaba siempre el preceptor, ¿no es cierto? El preceptor era el que hacía de nexo siempre. Así que la vinculación siempre fue lineal, salvo en este caso de los docentes con el jefe de departamento, pero aún existiendo esa figura, la vinculación siempre fue lineal, digamos. No hay ni jerarquía, no había jerarquía así que se respetaban a rajatabla, no. Las decisiones que se tomaban en los consejos, y después había un consejo asesor, que era donde sí ahí el director era el que tenía la última palabra, digamos, pero donde se tomaban decisiones que tenían que ver, y donde los que participaban del consejo asesor eran un padre, representante de los padres, un alumno, representante de los alumnos, generalmente el presidente del centro de estudiantes, y todos los docentes jefes de departamentos. Entonces, cuando habían cuestiones así muy importantes que tenían que ver con la falta de disciplina o alguna situación que requería un análisis más profundo, es donde participaba ese consejo asesor y se tomaba alguna decisión que no era una decisión inmodificable, digamos, ¿sí? El directivo analizaba esa decisión y si creía que era la más correcta, que generalmente era así, se aplicaba. Así que esa era la manera de relacionarnos en la institución. Bueno, ¿qué proyectos o iniciativas implementadas allí considera que tuvieron mayor impacto? Uno es eso de la implementación de proyecto pedagógico individual para cada alumno que tiene una dificultad. Así logramos que esta alumna no vidente se termine el secundario, por ejemplo, ¿sí? Así que ese sí fue porque sentó también precedente de que el PPI se armaron carpetas donde estaba todo el historial de la alumna, los exámenes, o sea, como que se dejó cómo trabajábamos, digamos, se dejó asentado la manera de trabajar. O sea, curricularmente visibilizamos algo, ¿sí? Que estaba en la escuela, que podríamos haber dejado pasar, pero no. Se buscó la mejor alternativa para que la alumna pueda aprender y recibirse. Esa fue una de las alumnas y así tuvimos 4 o 5 más en mi gestión, ¿no? Todas también resolviendo de la misma manera. Así que ese fue un proyecto, me parece, muy importante en la gestión, cuando hablamos de la gestión.
El otro proyecto que se podría mencionar fue la implementación un poquito antes, pero sí el de la cooperativa escolar. Que se comenzamos con un grupo, con 2 docentes. Fui yo justamente la que fue a inscribir a la cooperativa escolar en el Ministerio de Acción Cooperativa de la provincia. Nos dieron un número de resolución y de inscripción de cooperativa, y así fue que empezó a funcionar la cooperativa escolar, donde se armó. Yo fui una de las partícipes junto con la profesora Reis y la profesora Eli de armar todo el manual de funcionamiento de la cooperativa escolar de nuestra escuela. Así que eso forma parte, digamos, y hasta ahora están trabajando. Sé que están trabajando muy bien. Habían creado una librería en ese momento. Así que esos 2 proyectos creo que en mi función, que fueron 6 años de función en la dirección y en la vicedirección y como regente, creo que fueron las que más impactaron, digamos, en la institución educativa. Bueno, ahora queremos ir con la parte del rol actual en la Dirección de Capacitación y Desarrollo Educativo a nivel municipal. ¿Cuál es la misión principal del área que dirige hoy? Bien, la misión de este área es ser el vínculo, ¿sí? Vincular necesidades, o sea, darle respuesta a las necesidades institucionales y a las necesidades que tiene la comunidad. Cuando hablamos de necesidades educativas, estamos hablando de capacitaciones para docentes, capacitaciones para emprendedores, capacitaciones en cuanto a formación profesional que están requiriendo los jóvenes, los emprendedores, formación profesional en cuanto a, no sé, traer una institución a la comunidad para que dé secretario administrativo, por ejemplo, porque es lo que están requiriendo los jóvenes acá. Es así que nosotros logramos traer a Capiobí en este tiempo de gestión, hoy cumplimos 2 años de gestión, instituciones como el CITED, que funcione, el núcleo que funcione en Capiobí, la UPM, que es la Universidad Popular de Misiones, donde nos ofrece su formación profesional. Tenemos al IAP, que es un instituto que también brinda certificaciones a nivel nacional. Tenemos funcionando el Instituto Lugo, que logramos traer una sede a Capiobí con 2 ofertas académicas importantes, que es la de las Tecnicaturas Superiores en Turismo y en Jardín Maternal. Capacitaciones, trajimos una gran variedad de capacitaciones, tanto para adultos mayores, para jóvenes, para niños. Le damos respuesta a las escuelas que nos piden, no sé, capacitación con respecto al cuidado bucodental. Entonces nosotros vinculamos, hacemos el proyecto, mandamos a las instituciones que van a brindar, que en este caso es salud, nos comunicamos con el hospital, mandamos el proyecto, pedimos autorización, designamos una persona, ellos nos dicen va a ir la odontóloga o el odontólogo tal, nosotros terminamos de completar el proyecto, mandamos a las escuelas, pedimos las fechas, las escuelas nos mandan la supervisión, le dan el ok, entonces ahí la institución sabe qué profesional va a ir, qué día, qué temas va a dar. Porque nosotros tratamos de no ser invasivos en las escuelas, sino darle respuesta, porque la escuela es una institución que funciona sola. La municipalidad no tiene injerencia en cuanto a lo curricular en las escuelas, salvo, como en este caso que les di el ejemplo, la escuela nos pida. Nuestro ámbito no es ese. Sí darle respuesta, sí escuchar las necesidades y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las escuelas. Ahí sí nosotros respondemos a través de las áreas correspondientes, ¿no? De acción social, porque por ahí hay cuestiones de violencia en las escuelas,
¿sí? Por ahí la capacitación en cuanto a salud mental. Entonces ahí trabajamos con distintas, o sea, mi tarea es vincular distintas áreas para dar respuestas para eso. Entonces ahí trabajamos con el área de acción social, por ejemplo, que a su vez trabaja con los ministerios correspondientes, con las subsecretarías correspondientes y respondemos. Así que mi trabajo es así como un abanico, ¿sí? Que va captando todas las necesidades y va respondiendo en la medida en que nos responden también a nosotros, ¿no es cierto? Pero sí gestionar toda esa parte. Y también nosotros generamos un espacio con la Subsecretaría de Educación de tutorías, que funcionó todo el año, de tutorías de 4 áreas específicas que funcionó todo el año en el SIC, dando tutorías a alumnos de primaria y secundaria, ¿sí? Y en algunos temas también en nivel terciario. Ahí trabajamos todo el año. Así que estamos dando respuestas. Esa es nuestra función específica. ¿Qué necesidades formativas detectan con más frecuencia en los docentes y equipos escolares del municipio? Capacitaciones en cuanto a salud mental. La última capacitación que trajimos a través de la Subsecretaría de Educación fue, ahora para los docentes, fue justamente cómo prepararlos para la jubilación. Era para docentes que tenían más de 20 años de servicio. A ver, ¿qué hacemos después de que nos jubilamos los docentes? ¿Sí? Porque todavía tenemos un potencial importante de capacidad laboral, digamos. Pero ya cumplimos nuestro rol como docentes, ¿sí? Ya cumplimos la cantidad de años. Y uno de los comentarios de varios docentes fue: ¡ay, qué bueno que se acordaron de nosotros los docentes! Porque siempre la capacitación es para el alumno. O sea, desde este lugar, digamos, ¿no? Desde el municipio. Siempre la capacitación va dirigida al alumno. Y ahora, una capacitación gratuita, donde nos reconocen el ausentismo en la escuela, donde tiene una valoración, donde tiene... para nosotros, que ya nos están por cuidar, pero se acordaron de nosotros. Y en definitiva lo que se detecta es, y lo que es justamente este tipo de capacitación para el docente, pero en cuanto ahora a salud mental. Los docentes a veces están agobiados y terminan el año cansados. Y la docencia tiene que ser un lugar de trabajo donde el docente va todos los días con la misma energía, con la misma capacidad. Y a veces no se logra, no todas las veces, pero hay momentos del año que no se logra, porque eso depende del grupo humano con el que vos trabajás, depende de los alumnos que tenés, depende de la familia que están detrás de los alumnos. Entonces hay que trabajar mucho eso, cómo el docente se mantiene con las mismas energías durante todo el año para dar la mejor respuesta a los alumnos, sin desgastarse y sin tener la necesidad de saco licencia porque no doy más. Entonces tengo que trabajar antes de eso, en cuanto a, respondiendo a qué tenemos que trabajar con los docentes, ¿no? Y yo creo que eso va en general, tanto para la gestión como para los docentes que dan clases en el aula. ¿Qué tipo de capacitaciones busca priorizar y por qué? Como prioridad, desde este lugar se busca responder a las demandas. Formación profesional siempre es una demanda. Nosotros tenemos este año, si hablamos de estadística, han terminado el curso, por ejemplo, ¿no?, de árbitro de fútbol, por poner uno. El de árbitro de fútbol terminaron 32 alumnos. El de lengua de señas argentinas, que terminó, que es el que trajimos nivel básico, ¿no? Desde la UNAM, a través de la extensión de profesorado de lengua de señas argentinas, de lenguas en realidad es técnico, intérprete de lengua de señas argentina, 62 inscritos tuvimos. Terminaron casi 40 alumnos. Eso
quiere decir que hay una demanda importante de formación acá. Eso fue para docentes y personas en general que querían aprender lengua de señas. Me imagino que ustedes han hecho, ¿no es cierto?, la capacitación. ¿Cómo? ¿Hicieron, no? Lo vamos a hacer. La idea es que el año que viene estamos en gestión para atraer el profesorado, ¿sí? Y desde la UNAM también traer el profesorado de educación, de ciencias de la educación, ¿sí?, para docentes, para que los alumnos que terminan el secundario y quieran tener algún tipo de formación porque no se pueden ir, acá también tengan otra opción, sí, que tenga que ver más con lo humanístico, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos en esa tratativa y las ofertas que vienen de formación profesional siempre tienen buena respuesta, porque los jóvenes y las personas tienden a terminar y empezar a trabajar, ¿no es cierto? O sea, darle herramientas para que puedan trabajar. Sin formación no podemos tener un buen servicio. Entonces primero la formación para poder después brindar un servicio, esa es la idea. Así que bueno, estamos con tratativa de traer formación del nivel superior y también el nivel de formación intermedio, que son las tecnicaturas, y estas de formación profesional. Así que estamos en ese camino. ¿Cómo se articula su área con las instituciones educativas del territorio? Bueno, yo creo que ya fui respondiendo más o menos eso, ¿no? Cómo nos relacionamos. Es como que mi área, el área de desarrollo educativo, está en el medio, ¿no? Estamos todas, por un lado están todas las instituciones que tienen que ver con el nivel provincial, ¿sí?, con el nivel superior, y del otro lado están todas las que tienen que ver con el municipio. Entonces, la vinculación siempre es respondiendo a lo que requieren desde el municipio, vincularme con la respuesta que podemos dar con todas las herramientas que tenemos y las instituciones que tenemos a nivel provincial. Si podemos dar respuestas, generamos la vinculación y respondemos. Y si no, desde este lugar nosotros buscamos las vinculaciones y de todo. Bueno, ahora la experiencia y motivación personal. ¿Qué lo motiva a seguir trabajando en el ámbito educativo después de tantos cambios de rol? La motivación es siempre dejar algo a la comunidad. Yo creo que el rol docente, todo aquel que trabaja en educación, hace mucho por la comunidad. Uno de los reconocimientos que empezamos a implementar desde que yo estoy acá es el reconocimiento al docente jubilado, al que el docente se jubila. El docente que se jubila trabajó 30 años y yo creo que trabajó, no importa cuál sea su función, ¿no? Docente, preceptor, secretario, bibliotecario, ¿sí? Docente, que da clases. La motivación son los niños, son los jóvenes, son todas aquellas personas que quieran aprender, que quieran superarse. Entonces, cuando una comunidad busca superarse todo el tiempo, somos mejores personas. Tratamos mejor al otro, somos más empáticos, entendemos algunas realidades, podemos lograr cambiar otras realidades. Entonces, yo siempre digo, el docente siempre tiene que tocar el corazón del alumno. Aquel docente que tocó el corazón del alumno y le cambió, ese tocarle el corazón es darle razones para formarse. Y al darle razones para formarse a alguien que después va a cambiar su vida a través de esa formación, yo creo que eso es lo que motiva al docente y en este momento me motivó siempre y en este momento me sigue motivando. ¿Qué puedo hacer yo para lograr que el otro a través de la formación y la educación cambie su vida? Eso. Y entonces todo lo que hago es buscando eso, cambiar, tocarle el corazón, despertar ay, tengo que estudiar. ¿Por qué no estudié esto antes? ¿Qué estuve haciendo todo este tiempo que no me formé? Mira, no sabía que acá se podía hacer esto, se podía estudiar esto. Mira, no me costó tanto, o sea, siendo ama de casa me pude formar.
Y con esa formación pude poner una peluquería. Y con esa peluquería pude pagar el viaje, con el trabajo que me generó, pude pagar el viaje de mi hijo de 7º grado. Díganme si eso no es cambiar la vida y la percepción de la educación. Eso es lo que a mí me motiva. ¿Hay alguna experiencia o momento que ya ha marcado actualmente? Una experiencia de vida. Llevar un curso de capacitación de costura a uno de los barrios. Y que ahora me lo sigan, ya terminó el curso, pero que quieran que vuelva el nivel 2, el avanzado. Y en ese mismo momento llevamos al mismo barrio el curso de costura, el curso de electricidad y el curso de soldador básico. En los 3 cursos, salvo en el de soldador que había más varones, había mujeres. Las mismas mujeres hacían los 3 cursos. O sea, sabían coser, pero también sabían soldar y sabían sobre electricidad. Y las mujeres me decían, no se vayan, traigan más cursos, traen el nivel 2 de costura, el nivel 2 de soldadura, de electricidad. Y yo decía, esa experiencia, eso es llegar, o sea, llevar las cosas donde tienen que estar. Llevar la capacitación ahí, porque ahí la necesitan. Entonces, esa experiencia yo creo que nos no solo motiva a seguir, sino que motiva a seguir sumando cosas en ese lugar. Por poner un ejemplo, bueno, así, en cada una de las propuestas que van surgiendo, te retroalimentan, digamos, ¿no? Y eso es lo que te lleva a seguir. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a quienes están formándose para trabajar en la educación? A ustedes, les voy a hablar a ustedes dos, que son los que me hicieron la entrevista, y a través de ustedes a todo aquel que escucha. La educación siempre tiene que ser desde el amor, desde el corazón. Si ustedes no van con el corazón latiendo fuerte por lo que van a hacer, no sean educadoras, ni sean preceptoras, ni sean nada. No están para la educación. La educación está para gente que pone primero el corazón, primero el amor. Yo lo que voy a hacer lo hago desde el amor. Entonces nunca voy a ir, aunque me haya peleado con mi marido, con mi novio, aunque aunque mi hijo aunque a mí me duele la cabeza, aunque mi hijo se haya quedado en mi casa y yo tuve que dejarlo con una niñera y se haya quedado solo porque está en los primeros años donde el desapego todavía le cuesta. Cuando llego a la escuela, ese minuto me olvidé de aquello, aunque después tenga que volver, aunque me haya quedado preocupado, pero en ese momento lo más importante sale desde el corazón. Voy a dar todo por mi trabajo, por lo que tengo que hacer. Ustedes van a ser preceptoras, ¿no es cierto? Sí. Van a venir los alumnos. Me olvidé la toallita, entonces, la preceptora tiene que tener una toallita siempre en la cartera. No te preocupes, amor, vamos, viste, no te preocupes, vamos, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Vamos juntas hasta el baño, yo llevo la toallita, no te lo doy a vos ahí que vos no sabés dónde guardar, quizás, ¿sí? Ese detalle, ¿sí? Viene, ¿sabe qué? Mi compañero me está haciendo bullying. Ay, no te preocupes. Él es así. No. Bueno, a ver, vení, contame, ¿qué está pasando? Actuar. No permitir que eso sea una tontería. No. Porque viene a contarte porque es importante para él. Porque le está doliendo. Entonces ahí es donde el corazón tiene que empezar a latir más fuerte. Y donde la acción tiene que buscar cambiar esa realidad. Entonces el trabajo docente es desde el amor. No puede haber docente que solo vaya por el sueldo. No, porque el sueldo docente es magro. Nosotros no ganamos millonadas. Nosotros no podemos ir a Europa con nuestro sueldo docente. No vamos a poder. Vamos a tener que tener otro microemprendimiento, vamos a tener que tener otro ingreso,
¿sí? O tenemos que tener a alguien que trabaja al lado. Porque no es por el sueldo, tiene que ser desde el amor. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero dar. Siempre antepongan al alumno. No sabemos. Nosotros muchas veces no sabemos lo que el alumno está pasando en la casa. No sabemos cuál es la realidad en su casa. Y a veces la única persona que lo escucha es la preceptora. Es el que está ahí tomando la asistencia. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que abrir el corazón. Eso. Gracias. Gracias. Bueno, te agradecemos, Nelia, por tu tiempo, tu disposición. Nosotras te elegimos como una referente porque sos para nosotras un ejemplo a nivel educativo por toda tu trayectoria. Así que muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la entrevista. Espero que me digan cuándo se van a recibir, cuándo van a la fiesta, porque hay que hacer fiesta cuando uno se recibe, ¿viste?